siempre estaban afuera, ¿no? O sea, siempre hablan de las casas, pero en realidad los personajes siempre están afuera, las casas están vacías. Pero nunca había prestado atención a que de verdad hay un pasaje entre la adentro y afuera, que está muy marcado casi siempre. O sea, me vinieron otros ejemplos a la cabeza. Entre los padres y los hijos, padres e hijos, ¿cómo se llama? Sí, mis padres y mis hijos cruzan el también. ventanal, ¿verdad? Sí, tenés toda la razón. Creo que hay... era Kafka que decía, toda obra literaria es un asalto a la frontera, que me encanta. Y pienso que hay algo de, hay como un disfrute muy grande en ese cruzar la frontera. Cuando lo hago, por ejemplo, a nivel género, cuando cruzo esa cosa intermedia entre la novela y el cuento, que me encanta, digamos, entre lo real y la literatura fantástica. Me parece que lo mejor de la literatura siempre pasa ahí, ¿no? En ese espacio entre géneros. Y por algo también mi género favorito sería, no sé, casi diría la literatura de lo extraño, porque la literatura de lo extraño está parado en esa línea, no se mueve ahí, no es ni fantástico ni real, estás todo el tiempo preguntándote, pero eso no es, pasa o no pasa, puede o no puede, ¿no? Y esa situación me encanta porque tiene que ver con la pregunta de la atención que hablábamos hace un ratito, ¿no? Yo no había pensado en las salidas, o sea, en el momento físico real de los cuentos del entrar y el salir, ¿no? Incluso cuando llega el vecino en el cuento del de la ropa, bueno, cuando la madre y la hija entran literalmente a la casa ajena en el primer cuento. Sí, es tremendo, tenés razón. Cuando la familia sale, un hombre sin suerte, finalmente salen de la casa y ahí empieza el gran problema. O sea, y cuando regresa la chica, cuando dice voy pasando por casa, esta es la clave, este es el ascensor, y cuando gira la puerta, claro. Quizá también hay algo, estoy pensando en voz alta, no sé, por ahí me equivoco, pero por ahí también hay algo de... que bien, a mí me parece que es algo muy de la literatura fantástica más clásica, que necesariamente la literatura fantástica más clásica, sobre todo en los cuentos, empieza en el mundo de lo real, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando yo iba a talleres literarios, como a mis 17, 18, 19, que lo que más leía era, o lo que más me fascinaba hacer eran, ¿saben? O sea, la literatura fantástica y los cuentos de no sé, de Bioy Casares, o también de la tradición norteamericana, tipo, no sé, Ray Bradbury, Ballard, todas estos, yo estaba fascinada con todos estos autores, y mis compañeros se reían de mí, me decían, ¿por qué te gusta eso y te la pasás leyendo a los norteamericanos tipo Carver, no sé, Tobias Wolff? O sea, no tiene nada que ver. Y yo pensaba, no, es que para mí lo difícil no es el monstruo, para mí lo difícil es construir ese mundo hiperreal en el que absolutamente creo y de pronto quebrarlo. Porque ¿cómo quebrás si no tenés mundo, ¿no? Y para mí lo que era más difícil era la construcción de ese mundo hiperreal. Y me pregunto entonces, si eso de cruzar físicamente esa línea que vos estás planteando, ¿no viene un poco de eso, como de vamos hacia lo extraño, pero empecemos desde el lugar más real, familiar, posible, cercano, ¿no es cierto?, verdadero, para después cruzar? Entonces, en base a la pregunta de Andrea y a lo que dijiste, voy a hacer una pregunta que creo que se te la hizo como 1.000.000 de veces, pero está bien volver a hacer esas preguntas y como contestarme si fuese posible, o sea, teniendo en cuenta que voy a confrontar un poco de la academia con tu proceso escritural, o sea, justamente retomando esa construcción como hiperrealista, pero que me hable de nuevo como en términos escriturales, ¿me entienden? Entonces, por ejemplo, Siete Casas Vacías, en general, la crítica académica dijo que es, hasta el momento, tu obra más realista, ¿ya?
Y en términos como fantástico, describe de que como la grieta, vamos a decir, fantástica, proviene de esa anormalidad como habitual, ¿ya? O sea, quiero saber si primero está de acuerdo con esa afirmación. Y después como una opción mía, tus cuentos se prestaron mucho en el ámbito de la academia a una lectura como psicoanalítica. Entonces, bueno, y ahí podemos meter de todo, lo saben, ¿ya? O sea, lo ominoso, algo que cuando más el lector se acerca se vuelve como extraño, el espeluznante también, pensando en lo que dijo Andrea acerca de Donoso, pero del lado de Mark Fisher, ¿cierto? Entonces, sí, o sea, ¿qué piensas de eso? Todo eso. Yo ni lo tengo claro en la pregunta que formulé, así que si la respuesta no es clara, da igual. Sí, a ver, entiendo que se piensa que Siete casas vacías es mi libro más realista, pero no, o sea, a mí me cuesta mucho pensar en esos términos cuando escribo, o sea, nunca pienso en género cuando escribo, o sea, para mí hay una idea o sea, sí pienso en género en términos de que, o sea, para mí sí cada cuento está atado a una serie de reglas muy, muy estrictas, que yo me tomo muy en serio y que son únicas de ese texto. Los géneros literarios son reglas al final, ¿no? Esto puede pasar y esto no, y si pasa esto se salta de género. Pero para mí es algo que está atado a lo que pide una historia y nunca al grupo gigante de género. O sea, nunca pensé voy a escribir Kentucky y ahora voy a hacer literatura, ciencia ficción. O sea, no se me pasó por la cabeza. De hecho, para mí Kentucky es un libro absolutamente realista. Y no entiendo por qué se lo llama ciencia ficción. O sea, no hay nada en ese libro que tenga... O sea, creo que ni siquiera se habla de tecnología. Creo que lo que más se dice es que el Kentucky venía con 3G. Sí, o sea, si eso es ciencia ficción, o sea... Pero bueno, no sé, o sea que es bien curioso. Eso me hace pensar que un género tiene más que ver con lo que está sintiendo el lector al momento de leerlo, que por ahí con las propias directivas de qué debe o no hacer cierto género, ¿no? Por ejemplo, Siete casas vacías, es verdad que son cuentos que no saltan al mundo de lo imposible. O sea, todo esto podría suceder, pero es extrañísimo. O sea, es muy, muy poco factible que esto suceda, pero podría suceder. Entonces, para mí, en todo caso, no tendría que ver más con el mundo de lo extraño, por ahí, que con el mundo hiperrealista. Pero también, esto es una pregunta que me hago a mí, no sabría explicar por qué, ni sé a dónde voy, pero sí me doy cuenta que en mis libros, sobre todo siguiendo los libros de cuentos, incluyendo el que voy a publicar pronto, hay un camino o sea, El núcleo del disturbio era un libro muy parado en lo absurdo, en el humor, todo sucedía en lugares que no sabías dónde, o sea, era más allá de lo fantástico, o sea, después vino Pájaros en la boca que era fantástico, pero ya ocupaba un territorio conocido, vos podías decir, bueno, por ahí esto pasa en Buenos Aires, o sea, era como un fantástico, y después viene Siete casas vacías, donde ya es como si cada vez me fuera acercando más al mundo de lo real, pero a la vez nunca sacara el pie de lo absolutamente extraño, que al final es lo que a mí más me importa, ¿no? Me da mucha curiosidad siempre, ya que hablamos de género, me parece que también la nomenclatura acerca de qué es normal y qué no es normal en nuestro mundo también es otro tipo de género que nos consterna y nos limita todo el tiempo, ¿no? Sí. Pájaros en la boca habla de una nena que come pájaros. Comer pájaros parece que está mal, pero la mitad de nosotros vamos a cenar pollo esta noche. Entonces no termino de entender bien que, bueno, pero en Pájaros en la boca dice que el pájaro está vivo. Sí, bueno, en China comen animales vivos, o sea, ¿qué está mal si es pájaro, pero está bien si es pez? O sea, o sea, vivimos digamos, atrapados en una normalidad que son normas sociales, ¿no?
me da mucha curiosidad el nivel de arbitrariedad que a veces tienen estas normas. Y eso también es género. Sí. No sé si contesté lo que preguntaste. Como no sé qué es lo que preguntaste. Gracias. Andrea. Bien, yo sigo con una pregunta de la escritura, del lenguaje. Imagino que por acá puede ser que haya gente de talleres, gente que está escribiendo, y buena parte de la crítica que se tiene en tu lenguaje, en tu modo de usar el lenguaje, habla de este libro con una escritura científica, de imágenes precisas, también uno lo va percibiendo, hay poca descripción emocional, sino más bien se produce. Y también esta tensión de la que tú hablas mientras te escuchaba, está más bien en las elipsis, es un libro de muchísimas elipsis, quizás el género cuento también tiene, ¿verdad?, estos saltos. Y mi pregunta, pensando en eso, que hay escritores o futuros escritores acá en la sala, tu manejo del lenguaje, cómo decides qué no se escribe, la escritura y la no escritura, cómo decides en estas operaciones tan precisas qué se omite, qué se ponen, porque hay muchas cosas que no se dicen. Eso es lo interesante del cuento, y también eso genera ese ambiente enrarecido. Te quería preguntar, porque también tú das talleres, y sobre el manejo del lenguaje, de las palabras, de las imágenes. Sí. Bueno, una cosa que siempre le digo a mis alumnos es que cuando uno escribe, esas elipsis, por supuesto que están las grandes elipsis, ¿no? 7 años después, bla, 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 pero cuando parece que te estás refiriendo a las elipsis más pequeñas, ¿no? Esas cosas que no están dichas, pero siempre le digo a mis alumnos que una cosa es que no estén en el texto, digamos, que físicamente no estén escritas, y otra cosa es que no estén pasando. O sea, me parece que cuando uno escribe en el texto, pero también escribe en la cabeza del lector. Y esa escritura en la cabeza del lector también requiere la misma precisión que la escritura que estás poniendo sobre el papel. O sea, para mí es importante pensar, como eso, no se trata de finales abiertos, se trata de palabras muy precisas que tienen que estar en la cabeza del lector en momentos muy precisos. O sea, entre esta palabra y esta palabra tiene que pensar fue ella. ¿Entendés? O sea, yo sé que es pretencioso pensar que yo puedo calcular eso en el lector. O sea, yo soy consciente de eso. Pero es hermoso jugar a intentarlo, ¿no? Y a mí me parece que cuando comento con lectores amigos, textos que me alucinan, lecturas compartidas, grandes maestros, de pronto te das cuenta que en realidad todos, entre la palabra 17 y la palabra 18, están diciendo más o menos lo mismo. Están diciendo, o sea, acá entendí tal cosa. Entonces, perdón. Me gusta apostar a ese juego, salga o no salga. Y me gusta mucho, sé que es polémico, ¿no? Pero creo que es polémico porque hay un gran malentendido. Porque, a ver, estoy pensando que a mí me gusta mucho pensar en el lector cuando escribo. Y me di cuenta que a veces, si uno dice esto, pareciera que uno estuviera haciendo un ejercicio casi, no sé, marketinero, como de estar pensando... Como de complacer. Claro, o de estar pensando, no sé, sí, escribir algo, sí, complacer, digamos, escribir para el otro. Pero para mí es un movimiento muy diferente a eso. O sea, a mí, cuando digo que pienso mucho en el lector, lo que me pasa es que para mí es un gran disfrute, pero pleno. O sea, los autores que más disfruto leer son los autores que yo leo y tengo la sensación de que ellos saben exactamente qué estoy haciendo yo todo el tiempo. O sea, saben dónde me detuve, entienden cuándo ya entendí algo y no lo dicen ni una vez más. O sea, me controlan, pero me controlan de verdad. Y todo lo contrario, cuando leo un autor que yo no siento que tiene ese control sobre mí, en los argentinos tenemos una frase, ¿vieron que los argentinos o hablamos de fútbol o hablamos de caballos? Y hay una frase argentina, parece ser que la gente del campo dice que cuando vos te subís a un caballo, que no te conoce, el caballo te toma 5 segundos
para decidir si vos lo vas a domar a él o él te va a domar a vos. Y si él decidió que él te va a domar a vos, más vale que te bajes del caballo. Sí. Y si volvés 10 años después, te reconoce y ya tomó su decisión, no la va a cambiar. Y aparentemente esto es así. Y a mí me pasa un poco eso con los autores que no me gustan y con los autores que me gustan. Entonces, a mí lo que me gustaría cuando escribo es generar ese impacto que los autores que más me gustan generan en mí. Me gusta eso, me gusta apostar a eso. Entonces, cuando digo que escribo pensando en el lector, lo que trato de intuir es cuál es el movimiento emocional y hasta físico, diría, que hace un lector a través de un texto, ¿cierto? Y ser muy consciente de eso. Y eso te obliga, o sea, ser consciente de eso también te obliga a tomar un montón de decisiones que te saca de tu propio lugar común como autor. Es otra cosa que me interesa mucho, ¿no? Cuando se habla de los talleres literarios, por ejemplo, uno de los grandes miedos que la gente tiene es, ay, no, yo no voy a un taller literario porque me va a influir. Y yo pienso, qué ingenuidad pensar eso, qué ingenuidad, porque todo te va a influir. No ir a un taller literario te va a influir. Pero sobre todo lo que más te va a influir es tu propio lugar común, que es el terror absoluto para mí. O sea, creo que en el momento en que uno pone 2 o 3 palabras en el papel, eso genera en vos una cuarta palabra que es casi la misma cuarta palabra de todos. Yo tengo un ejercicio que me encanta, que hago siempre el primer día de clase, que los chicos se mueren y se los comparto porque es espectacular. Les digo, estamos hablando del poder de invocación de las palabras y cómo de verdad cuando vos escribís una oración, si tenés verdadero control, no estás escribiendo cualquier cosa en la cabeza del lector, estás escribiendo algo muy preciso, tan preciso. Entonces, por ejemplo, les digo, bueno, si yo digo, estoy en la playa con mamá y papá, ¿qué ven? Y les pido que dibujen, porque yo me di cuenta con los años que me hacían trampa, porque es tan inquietante lo que descubren que me empezaban a hacer trampa cuando levantaban la mano, pero bueno, entonces les hago dibujar. Entonces vemos los dibujos. Y es espectacular, o sea, doy clases todos los años en la Universidad de Barcelona, más o menos son grupos de 40 personas, 39 dibujos, estoy en la playa con mamá y papá, 39 minutos de dibujos, trazan una línea, dicen, esto es el mar, esta es la playa, 38 dibujos, el sol, obvio, 38 dibujos, sombrillas, pelotas, diría 30 dibujos deciden que el personaje tiene entre 8 y 12 años. O sea, todo eso es el lugar común. ¿Por qué digo que es el lugar común? Porque si vos, por ejemplo, decís, estoy en la playa con mamá y papá, hace calor. Ahí el caballo decidió que no lo vas a domar, porque es obvio que hace calor. ¿Entendés? Eso es, vos pensás, como digo, para los que escriben, y a mí misma me pasa, eso es tendencia. Si yo escribo estoy en la playa con mamá y papá, voy a pensar, hace calor. Pero es tendencia. Y es la misma tendencia que va a pronunciar el lector. Y hay que resistir a esa tendencia. No digo que no hay que escribir hace calor. Digo que no hay que decirlo cuando lo dice el lector. ¿Entienden? Vos podés decir, estoy en la playa con mamá y papá, es de noche, papá tiene 90 años, hace calor. Y así, qué lindo. Pero porque lo estás diciendo, primero por 2 cosas. Primero porque lo pensás. El que lindo, digo, el sentimiento que me pasaría a mí como lectora. Creo que me pasaría el que lindo primero porque yo pensé que hacía calor. Y segundo, porque no lo pensé al mismo tiempo, está diferido. O sea, y me parece que eso también genera una tensión más suave, ¿no? Que no es la tensión típica de quién va a matar a quién, pero que te da la sensación que estás leyendo y que tenés la sensación de que el escritor sabe qué es lo que te está pasando todo el tiempo. Y me encanta sentir ese control de los autores que más admiro, me encanta sentirlo. Creo que empecé a pensar en esto, por ejemplo, leyendo los cuentos de Tobias Wolff, que es un autor que recomiendo muchísimo. Es como el súper clásico, ¿no? Casi diría aburrido en algún sentido en sus estructuras, pero tiene algo en la prosa que para mí hay que estudiarse de memoria. Yo aprendí mucho leyéndolo a él. O ya pensando ya en descubrimientos más tardíos, cuando leí por primera vez a Amy Hempel, por ejemplo. Tarde, no sé, tendría 35
25 o más. Esos autores que siento que realmente saben dónde estoy parada yo como lectora todo el tiempo, ¿no? Añoro eso. Yo no quiero hablar más, entonces, y me gusta la idea de terminar con unas preguntas de Andrea, así que lo voy a dejar así. Yo creo que el momento, o sea, Samantha le molesta de leer como un extracto de un cuento, y mientras la están escuchando con atención, también pueden empezar a formular sus preguntas, porque después les toca a ustedes. Bueno, leo muy cortito la primera página de la respiración cavernaria. La lista era parte de un plan. Lola sospechaba que su vida había sido demasiado larga, tan simple y liviana que ahora carecía del peso suficiente para desaparecer. Había concluido, al analizar la experiencia de algunos conocidos, que incluso en la vejez, la muerte necesitaba de un golpe final, un empujón emocional o físico, y ella no podía darle a su cuerpo nada de eso. Quería morirse, pero todas las mañanas, inevitablemente, volvía a despertarse. Lo que sí podía hacer, en cambio, era organizarlo todo en esa dirección, aminorar su propia vida, reducir su espacio hasta eliminarlo por completo. De eso se trataba la lista, de eso y de mantenerse focalizada en lo importante. Recurría a ella cuando se dispersaba, cuando algo la alteraba o la distraía, y olvidaba qué era lo que estaba haciendo. Era una lista breve. Clasificarlo todo, donar lo prescindible, embalar lo importante, concentrarse en la muerte. Si él se entromete, ignorarlo. La lista la ayudaba a lidiar con su cabeza, pero para el estado deplorable de su cuerpo no había encontrado ninguna solución. Ya no aguantaba más de 5 minutos de pie, y no solo luchaba con sus problemas de la columna. A veces su respiración se alteraba y necesitaba tomar más aire de lo normal. Entonces inhalaba todo lo que podía y exhalaba con un sonido áspero y suave, tan extraño que nunca terminaría de asimilar como propio. Si caminaba a oscuras en la noche, de la cama al baño y del baño a la cama, el sonido le parecía el de un ser ancestral respirándole en la nuca. Nacía en las profundidades de sus pulmones y era el resultado de una necesidad física inevitable. Para disimularlo, Lola sumaba a la exhalación un silbido nostálgico, una melodía entre amarga y resignada que había ido asentándose poco a poco en ella. Lo importante está en la lista, se decía a sí misma cada vez que el desgano la inmovilizaba. Todo lo demás le daba igual. Hola. Sé que estamos conversando sobre 7 casas vacías, pero te voy a hacer una pregunta sobre distancia de rescate. Sí, claro. Uno de los como detalles que me quedó muy marcado en entrevistas que te han hecho es que distancia de rescate partió como un cuento, creo. ¿No? Y sé que trabajas como entre géneros, que de pronto no le tomas tanta atención a eso, pero quisiera preguntarte cómo llegas a la forma de cada texto, es decir, cuándo te das cuenta que ok, este relato no va a ser breve, va a ser una novela, o si va a ser breve, ¿cómo te llevas con esa forma? ¿Cómo llegas ahí? ¿Es un camino largo, tortuoso? ¿Aparece antes de la idea? ¿Cómo es ese trabajo? A ver, hay... En general aparece la idea, no sé quién que sería la idea, ¿no? También, la idea creo que sería como una situación en particular que en general tiene que ver con, no con el final en sí mismo, porque no sé si sé cómo van a terminar, pero sí con
el dilema, con el núcleo al que va a atar todo, llegando hacia el final, ¿no? O sea, hay algo de esto que se va como formando a poco. Los personajes. Hay un momento en el que prácticamente, de manual, por decirlo, tengo todos los elementos, en el sentido que tengo mi personaje, sé lo que va a pasar, a veces tengo hasta diálogos o determinadas situaciones, pero yo no me siento a escribir hasta que no entiendo al narrador. Para mí el narrador es brutalmente importante y me aprendí que las 2 o 3 primeras versiones que a mí se me ocurren, tengo que descartarlas, tengo que forzarme a descartarlas. Es otro lugar común, ¿no? O sea, trato de no enamorarme de los primeros narradores. En general, todos mis cuentos tienen 3 o 4 versiones. Cuando digo versiones, no digo que me escribo todo el cuento entero, pero 4 o 5 páginas de prueba de narrador y de pronto lo cambio por completo. Y trato que ese narrador tenga lo que yo llamo límites. Un límite es, por ejemplo, en Distancia de Rescate, ¿no? Distancia de Rescate es que era esto mismo. Yo durante 2 años sabía qué iba a pasar, quiénes eran los personajes, cuál era el final, cuál era el accidente, lo sabía todo. Y lo escribía y pensaba, mira, o sea, yo ya leí esta novela. 12 primeras versiones tengo de ese texto, hasta que encontré el narrador. Y sé que es un narrador interesante porque siempre me pasa lo mismo, que me doy cuenta que encuentro una manera de contar que no me va a permitir hacer un montón de cosas. No, pero de verdad, piénsenselo, por ejemplo. En Distancia de Rescate lo que me pasó es, ok, de pronto entendí que va a ser un diálogo, pero no cualquier diálogo. Esto es la historia de una mujer que se está muriendo en este mismísimo segundo. Si descubre qué es lo que pasó, puede salvar a su hija. En esa urgencia absoluta, ¿cómo voy a hacer para contar, para sugerir que esta mujer está un poco enamorada de Carla? Es imposible. ¿Cómo contás amor en la urgencia? ¿Cómo contás belleza en la urgencia? Dije, no tengo la menor idea de cómo lo voy a hacer. Eso es un límite para mí, como una cosa que me dice, solo podés ir por acá. Y en el momento en que solo puedo ir por ahí, no sé cómo lo voy a hacer. Y ahí me resulta interesante el ejercicio, porque no sé si voy a saber cómo hacerlo, pero el solo riesgo de hacer algo que no sabes cómo se va a hacer, te hace ir a lugares novedosos y te sacan de tu lugar común. Te obligan a contar una historia que no se contó todavía. Entonces, para mí, la elección del narrador es siempre lo último que hago, y en algún punto cambia radicalmente las historias. Una historia muy aburrida puede ser espectacular si de verdad está limitada por 2 o 3 recursos que no te permiten ir a donde vos intuitivamente irías, ¿no? Y me encanta autoimponerme eso. Y creo que al principio lo hacía de manera intuitiva, pero después con el tiempo me di cuenta que es parte de mi proceso, esa cosa como de no sé, tener que hacer un ejercicio y bueno, pero lo voy a hacer con esta mano atada, a ver cómo hago, ¿no? O sea, sí. Muy bien, gracias. Por favor. Hola, yo tengo 2 preguntas que en realidad son como bien relacionadas, creo yo, y bien parecidas de 7 casas vacías. La primera es del hombre sin suerte, que es un cuento que de verdad me encanta, lo encuentro alucinante, y que ha generado discusiones bien acaloradas con mis amigas también, como en el tema de si existe abuso o no finalmente. Y no sé si tú te planteaste un poco el texto así, y obviamente esa es la tensión principal en el cuento, de estas conductas que cada vez van avanzando y uno dice hasta dónde va a llegar y finalmente no llega mucho, pero sí pasan hartas cosas también. O sea, igual hay un adulto pidiéndole a una niña que haga cosas que de alguna forma le dan placer, entonces uno puede discutir mucho sobre ese tema. Entonces uno era saber en el fondo si te planteaste ese interrogante y de alguna forma cómo la respondes también. Y la segunda, en Mis padres y mis hijos, que también es un cuento que encuentro genial, muy demasiado divertido, preguntarte también en ese texto si te planteaste, porque también ha dado discusión, el tema de
si hay como una, si podría existir, por ejemplo, algún tipo de, no quiero, bueno, como una patología o algún tema de salud mental, por ejemplo, en esos adultos mayores, o son simplemente unos abuelos demasiado relajados y súper nos gusta andar en pelota y somos felices así. Y también ha generado una discusión, porque en el fondo amigas dicen, no, yo creo que hay un problema, estas personas tienen un problema mental. Y digo, ¿cuál es el problema mental? Lo están pasando bien, están mojándose, qué sé yo, y pasándolo bien con los nietos. Entonces, también hay un límite ahí entre esto es normal o sea, está la tensión y da muchas discusiones súper interesantes. Entonces, si nos puedes aclarar un poquito. Sí, o sea, en los dos cuentos yo soy consciente de esas discusiones y intenté adrede no contestarlas, o sea, porque me parece que, o sea, las trampas de esos dos cuentos en realidad es la misma, y es que no hay disfrute. Como lector me parece que no puedes disfrutar del cuento si no te entregas a tu propia perversidad para entender, y yo misma como autora no podría haber escrito esos cuentos sin mi propia perversidad. Pero ¿qué es esa perversidad? No sé si es que somos perversos, o sea, tiene que ver también con la distancia de rescate. Estamos todo el tiempo haciendo este ejercicio agotador de pensar en la peor de las posibilidades para estar ahí si el otro necesita ser rescatado. Pero ese ejercicio requiere de un nivel de perversidad, porque si no, ¿cómo haces ese cálculo? ¿No? Es como una trampa terriblemente agotadora que haces para poder medir el peligro, ¿no? Entonces, en los tres textos creo que me gusta mucho jugar con eso. Ahora, yo creo como autora, hay tradiciones que creo que opinarían. Una vez tuve una discusión interesantísima sobre esto con Zambra, ¿no? Porque yo decía, yo creo como autora que más allá de que ese sea tu juego, vos tenés que tomar la decisión. ¿Estás acá o estás acá? ¿Este tipo es abusivo o no? Y Alejandro Zambra me decía, no hay que tomar la decisión. Y yo decía, sí. Una tarde entera discutiendo, fue espectacular. Yo creo que le gané igual. Pero bueno. Seguro dice que él me ganó. Y porque él estaba escribiendo en ese momento mis documentos. Y bueno, habíamos tenido una discusión muy interesante acerca de esto. Yo creo que hay que tomar la decisión, aunque no la muestres. Y para mí, en Un hombre sin suerte, yo no sé si ese hombre, bueno, no abusó. Si podría o no haber abusado, no lo sé, y no, en ese sentido no sé si tomé la decisión, pero sí para mí era importante mostrar en ese cuento, en los hechos, el único abuso que esa nena tiene viene de parte de la madre. O sea, ¿no? Porque al final lo único realmente violento que le pasa a esa nena es que la madre le baja los pantalones adelante de 3 o 4 adultos en el medio de la calle. Y eso a ella la consterna. Y eso a ella la hace sellar, o sea, ella sella emocionalmente su compromiso con él por el nivel de violencia que ella está recibiendo de los que la quieren y lo están cuidando, ¿no? Eso que me resulta muy contradictorio y muy peligroso también, eso quería que... esa fue mi toma de decisión en ese cuento, ¿no? Y con mis padres y mis hijos me pasó que ese cuento lo escribí en mi primer año ya en Alemania. Y yo vivía, en mi primer año en Alemania, vivía a 2 cuadras de un lago nudista. Que el lago nudista en Berlín no es hoy un lago nudista, es la mitad de los lagos son nudistas. O sea, es así. Y los abuelos juegan desnudos con los nietos. Y yo me daba cuenta que los miraba consternada y que todo el tiempo pensaba, uy, ¿es esto peligroso? ¿Están locos? ¿Que van a hacer algo? Y en algún punto entendí que era una cuestión sociocultural. O sea, para ellos no había ahí nada malo, todo lo contrario. Todo lo contrario. Y me llamaba la atención ese miedo que también, claro, viene de violencias que nosotros vivimos acá, que ellos no viven allá, ¿no es cierto? También hay muchas razones. Pero bueno, me hacía ruido, ese propio ruido en mí, ¿no? Que no podía sacarme de encima. Muchas gracias. Gracias. Había una pregunta, sí. Hola, quería preguntarte a propósito de Pepe, de Donoso. Él en su diario en algún punto apuntó que el escritor debía ser inmoral dentro de todo y que a él no le interesaba filosofar, no le interesaba que la gente quedara con un postulado de lo que estaba escribiendo.
de repente a propósito, por ejemplo, de Quintutis o de Distancia de Rescate, quedan ideas un poco de bien si yo sentirme interesado en estar atento a las personas o el debate de la tecnología y del chat GPT y que puedan pasar esas cosas. No sé si a propósito de eso para ti hay algo un poco de eso. ¿Te interesa que la gente quede con una idea a construir, una moralidad, que construya una ética en torno a tu escritura, o uno cierra el libro y ya? No, obviamente me interesa que se construya algo, ¿no? Si no, no tendría sentido, ahí estoy de acuerdo con Donoso. ¿Qué sentido tiene? O sea, no sé si me interesa ni si debería generar ningún tipo de respuesta, lo que me interesa es la pregunta, ¿no? O sea, hablabas del caso de Kentucky, a mí me interesa que... Por eso es tan importante para mí el personaje de Alina, porque creo que el personaje de Alina genera mucha identificación y mi objetivo era, yo quiero que el lector sienta que todo el tiempo hubiera tomado las mismas decisiones que ella. Entonces cuando llegas al final y te das cuenta de lo que ella hizo, cuando vos hubieras tomado las mismas decisiones y hubieras quedado en el mismo lugar y hubieras generado ese daño sin darte cuenta, ¿qué haces entonces con tus límites? Si es que realmente tomaste, o sea, no sé, ustedes tomaron límites éticos, morales, legales acerca de las cosas que estamos haciendo a nivel digital, muy poco, o sea, por algo, yo creo que esa es una de las razones por las cuales Kentucky's lo clasifican como ciencia ficción. Yo creo que a mí me hace mucho ruido que se hable de esa novela como ciencia ficción, y me parece que está atado a eso, que vivimos hipertecnologizados y con una naturalidad espectacular, no nos genera ningún ruido, nada, pero después cuando lo leemos entre dos tapas, impreso, te parece raro. Y bueno, ¿por qué? Porque te lo estás pensando, en la vida real no te lo pensás, ¿no? Entonces me interesa la pregunta, por supuesto, ¿no? Como en Distancia de Rescate. Para mí, yo tuve mi momento moral en Distancia de Rescate cuando estaba terminando la novela, pensé, de verdad, voy a meterme, en ese momento nadie había hablado de glifosato hasta entonces en la literatura. Era la primera vez que una novela planteaba esto. Y yo pensaba, voy a hablar de este problema y no voy a hablar de estadísticas, no voy a poner nombres, no voy a nombrar, o sea, había nombres, o sea, responsables, no voy a hacer nada de todo esto. Y me consternaba un poco porque sentía como la obligación moral de responder a eso, pero a la vez el texto no solo no lo necesitaba, lo arruinaba todo, porque era una mujer que justamente estaba pasando por todo lo que estaba pasando porque no tenía toda esa información. Entonces el texto no podía sostener esa información. Y yo me di cuenta que yo misma como lectora, no sé si les pasará a ustedes, pero yo después de un mes, un año, me olvido de los nombres, de los números, de las estadísticas, pero si un texto me da miedo, ese miedo no me lo olvido, ¿no? Entonces si hay un deseo en la escritura, si hay una perversidad en todo caso, sería poder implantar ese miedo, ¿no? Esa pregunta, que esa pregunta sea lo suficientemente inquietante como para que te preguntes ¿qué estoy comiendo? O que te preguntes esto que estoy haciendo en internet, digamos, tiene unas consecuencias buenas, malas, entiendo los límites de lo que estoy haciendo. Sí, la inquietud me parece quizá el gesto más político, ¿no? Lo que escribo. Muchas gracias. ¿Puedo preguntar yo? Sí, vamos a tomar esa última pregunta porque después supongo que mucho quiere decir. Ah, ya. Es que yo quiero dejar espacio para que haya firma el libro. Así que. Sí, por favor. Lo mío es bien rápido. Me gustaría saber qué están leyendo ustedes tres. Por ejemplo, yo me puse a leer de la Agatha Christie porque tú lo recomendaste en una entrevista. Es espectacular, vos también. Acá somos dos fans. Entonces, para saber, pues. Bueno, Las tres. Por supuesto. Es que ahora me da vergüenza porque leí una danesa que yo no conocía, que acaba de publicar Sex Fatal, no me acuerdo su nombre porque los daneses... Pero el libro se llama Trilogía de Copenhague.
Copenhagen. sí, Es espectacular, muy muy bueno. Tove, Ditlevsen. ¿cómo? Ditlevsen. Ok. Uy, maravilloso. Es increíble ese libro, me sorprendió. Sobre todo porque son estas autoras que de pronto te aparecen de la nada y dices, pero semejante autoraza con toda esta obra, como nunca escuché, bueno, esta... sí, son eso. Nunca me canso de recomendar los ensayos de Ursula Le Guin. Son increíbles, tienen que leerlo. Hay un ensayo en particular que se llama Spare Times. Yo no sé si está traducido ahora que pienso. Pero ella habla específicamente sobre la vejez. Y yo pienso que ese libro lo deberían dar en la secundaria. Porque yo me acuerdo que lo leía y pensaba, si yo hubiera sabido esto, yo hubiera tomado decisiones diferentes en mi vida. Acerca de lo que es la vejez, ¿no? Y de cómo tratamos a la vejez de la sociedad. Me pareció, o sea, como un material vital que hay que leer. O sea, que hay que leer ahora, joven, no cuando sos viejo. Espectacular. Bueno, en este libro de cuentos hay varios temas de la vejez. Sí, de sí. esto. Muchas gracias. Dale, ¿y vos? Me anoto los tuyos. Quiero recomendar una autora chilena, joven, que me impresionó. Pasó por un taller mío, pero no lo digo porque pasó por mi taller, porque pasó por otros talleres. Se llama Bernardita Bravo y publicó una novela que se llama No Reinas. No reinas. Sí, una alfaguara. Tuvo así un salto enorme de una... Bueno, no importa. Primero en un sello independiente con un libro de cuentos, Estampida, y ahora No Reinas, sobre el homicidio de parte de mujeres. No voy a contar mucho el caso, pero realmente es sorprendente y la escritura es increíble, me sorprendió. Salió hace poco, hace 2 o 3 meses. Y luego otra autora que me sorprendió, no había leído nada, es una francesa que se llama Charlotte, como Angevaux, algo así, y un libro de esteroides se llama Ninguno de nosotros volverá. Y es de los pocos textos concentracionales, como de textos de testimonio de mujeres que pasaron por algún campo de concentración. Me imagino que la traducción fue más reciente, lo compré el libro del asteroide, que siempre tiene un catálogo impecable, y tiene una poesía de la catástrofe impresionante. Muy rudo el libro, muy interesante. La novela, me encantó. Muchas gracias. ¿Vos también? Tú también. Pero no escuché la pregunta. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estoy leyendo? Es muy... No sé si es fome, a mí me entretiene mucho, pero estoy leyendo teoría anarquista. Porque, y no sé, lo quiero ver con qué son mis temas, con distopía, porque me estoy diciendo... Yo creo que se está diciendo como muchas tonterías sobre lo que es la anarquía. Entonces yo dije, y me planteé un problema, así ya, entonces yo me digo, yo quiero de verdad saber lo que es la anarquía. Y es excepcional, y no es nada de lo que estamos imaginando. O sea, violencia, destrucción, eso. Así que, pero en narrativa, lo último que me gustó no era realmente narrativa, vamos a decir que más bien como crónica quizás, y va a ser muy exceptivo porque no me acuerdo el nombre de la escritora, que es una antropóloga francesa, pero tiene un apellido que no es francés. ¿El libro del oso? Sí, del oso, las fieras. Espectacular. ¿Cómo se llama? No, ¿Las fieras? no sé si se llama. Que es otra novela que está dando vuelta, pero yo no creo que... La atacó un oso. Sí, es verdad, es una antropóloga, claro, que trabaja como en Sí. Siberia. Sí. Y pasó de verdad, y la atacó un oso y se quedó totalmente pero más que desfigurada, o sea, no es solamente como un tema estético, o sea, su mandíbula se tuvo que reconstruir, etc. Ella como antropóloga emprende una reflexión acerca de eso, de que, o sea, no es tanto lo que ella dejó al oso, más bien lo que el oso me dejó a mí, y cómo en base a eso, el proceso de reconstrucción cirúrgico es como muy interesante porque casi una batalla ideológica entre Francia y Rusia, ¿ya? En torno a lo que hay que hacer en torno a su rostro,
pero también en términos identitarios, no sé si me gusta mucho la palabra, pero eso, lo último como que me llamó la atención. Pero ya, había otra pregunta. No, yo que no quería terminar de hacer preguntas, pero no tenía ninguna en particular, solo quería que me guardara esa mano. Wow, hay varias ahí atrás. Seguro que hay Ya, más, estas seguro. dos últimas para que tengamos, si no, no hay firma y va a estar enojado conmigo. Entonces, usted, por favor, sí, y Hola, después. yo soy profesor de secundaria y estamos dando distancia de rescate en el cuarto medio, ¿ya? O sea, en tercero medio. ¿Qué recomendación le darías a estos lectores que están ingresando? Porque tú le estás dando recomendaciones a escritores, a gente que está en la academia o que está escribiendo. Pero acá estamos hablando de adolescentes, gente de 17, 18 años. Recién mencionaba que había una autora que debería leerse acá. ¿Qué recomendación tú darías para estos nuevos lectores? De tu texto. O tus Ah, de textos. mis textos. Sí, sí. Ah, por ahí de mis textos pensaría en Pájaros en la boca para esa edad. Como cuentos como por ejemplo Pájaros en la boca, que me parece que hablan de la adolescencia de una manera muy simbólica, de la resignación pero aceptación también de los padres de esos adolescentes que vienen a romper y a cambiar las cosas y hay que aceptarlos así. O cuentos como Conservas, como En la estepa. Sí, creo que eso es, quizá porque es el libro también que escribí cuando estaba más cercana a esa edad, entonces también pienso que por ahí, no sé, habría más conexión con ellos. También porque son cuentos más clásicos y conservadores, que por ahí, conservadores en la forma del cuento me refiero, ¿no? Que por ahí los cuentos de Siete casas vacías. Sí, eso. Muchas gracias. Y había la última pregunta ahí. Sí, por favor. Sí, hola, yo lo quería llevar, bueno, te quería llevar a ti, Samantha, al tema de la construcción del personaje femenino en tus cuentos. Me llama mucho la atención que hay una constante que es el personaje femenino como protagonista. ¿Es un tema político cómo lo construyes? ¿Es un tema, te es más fácil trabajar con personajes femeninos porque te identificas con ellos, porque conoces la mente femenina o porque hay un tema de dejar un mensaje tras eso? Me pasa con Conservas, con Pájaro en la boca, Mujeres desesperadas, En la estepa, lo que pasa con Emilia, en Kentucky, lo que pasa con Alina, justamente. ¿Hay una intención detrás de eso o porque simplemente entienden más cómo funciona esta mente femenina o hay un tema político de género? ¿Vos te imaginás preguntándole a Carver por qué escribe siempre sobre varones? O sea, hay algo ahí también, yo estoy parada sobre todo ahí, ¿no es cierto? Y eso no sé si debería sorprender. Es interesante que sorprenda, es interesante el ruido, ¿no? Pero bueno, más allá de ese chiste, creo que digamos, cualquier autora puede escribir sobre personajes masculinos y cualquier autor puede escribir sobre personajes femeninos. O sea, justamente de lo que se trata la literatura es ponerse en los zapatos del otro. Pero siempre hay como un espacio digamos, de la ficción más transitada que no genera ruido y un espacio que sí genera, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos tan acostumbrados, o sea, encendés Netflix y el 80% de lo que vas a ver son policiales, ¿no? O sea, estamos tan acostumbrados al espacio del asesinato en la ficción. Nadie le preguntaría a un autor de policiales si mata a mucha gente el fin de semana. Lo das por sentado que es una invención. Pero te pones a escribir Distancia de Rescate. Yo con Distancia de Rescate, la mayoría de las veces lo primero que me pregunta un periodista es: ¿y sos mamá? O sea, si hablas de maternidad, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿estás informada, no estás informada? O sea, es como un tema más tabú, más nuevo, ¿no? Y creo que quizá el instinto de tu pregunta tiene que ver con eso también, que de pronto aparecen las mujeres y escriben sobre mujeres. ¿Y por qué eso no está naturalizado? ¿No sería normal que escribamos sobre mujeres? O sea, yo por ejemplo soy una escritora argentina y hace 10 años que vivo en Berlín, pero yo me sigo considerando una escritora argentina.
Y los berlineses me preguntan, ¿por qué no escribí sobre Berlín? Y no es que tenga nada en contra de Berlín. Lo que necesito es un argumento muy particular que justifique que mi locación sea Berlín. Mientras tanto, voy a estar siempre en Argentina, porque es mi país y es mi mundo. Y con el género femenino en la escritura me pasa exactamente lo mismo. Tengo muchos personajes varones, pero cuando voy a ese lugar tiene que haber algo que me llame en particular. Mi lugar natural está en lo femenino. Muchas gracias. Agradecer a la editorial Régimen Pumas, obviamente a mi casa, a la Universidad de Talca, agradecer de corazón a Andrea Gitanovich y por supuesto a Samantha Julie y a ustedes. Me dio mucho gusto, ¿verdad? Así que muchas gracias. Un aplauso para ustedes.